Llegó otro fin de semana y llegó otro gran premio de Fórmula 1, que en esta ocasión nos lleva a Singapur, más específicamente al circuito callejero de Marina Bay, el circuito físicamente más demandante para los pilotos, tanto que pueden llegar a perder varios kilos de peso por la deshidratación. Si llegan a conducir unos minutos más se desaparecen. Llegamos a la 17ª fecha del Gran Circo. McLaren aún no ha asegurado el campeonato de constructores, Piastri sigue teniendo una ventaja considerable sobre Norris y hay amenaza de lluvia durante los 3 días del GP. Y para ver cómo se desarrollaron los eventos en este desafiante Gran Premio, vamos a ver lo sucedido el anterior fin de semana, comenzando por el día 1. La primera sesión de prácticas empezó con los pilotos y los autos recibiendo implementos adicionales para combatir el calor, para que no ocurran cosas como las de Qatar 2023, donde todo el mundo estaba que se vomitaba o se desmayaba. Y hablando de calor, el auto de Albon estaba on fire. Literalmente se estaba quemando, razón por la cual tuvo muy poco tiempo en la sesión. La curva 14 probó a Gasly, quien salió por la escapatoria, y a Hamilton, quien estuvo muy cerca de pintar sus ruedas con la pintura de la barrera. La curva 17 se tomó esto personal y probó a Norris, a Colapinto y a Piastri. También tuvimos una secuencia de pilotos siendo bloqueados, Piastri siendo obstaculizado por Hamilton y luego el mismo McLaren bloqueando a Bortoleto. Y por la parte de los tiempos tuvimos a nada más y nada menos que a Fernando Alonso. Creo que esto es motivo suficiente para decir que se viene la 33. En la segunda sesión, la curva 17 quiso robarse la atención, probando la finura de Lando Norris, Oliver Mann y Nico Hülkenberg, hasta que por fin se cobró a alguien, a Colapinto, quien golpeó un poco algo bastante fuerte la barrera. Por otro lado, Hamilton golpeó la barrera de la curva 14, con la que había coqueteado en la sesión anterior, algunos pilotos saliendo por escapatorias, como Antonelli en la 14 y Bortoleto en la 7, el brasileño luego siendo bloqueado por el auto Baguette de Gasly. En el pit lane vimos la mejor estrategia que se le ha ocurrido a Ferrari en los últimos años, y es la de sacar a uno de sus autos justo cuando el McLaren de Norris iba pasando, y esta estrategia hubiera sido brillante hace un año que todavía peleaban por el campeonato de constructores. Ahora parece más un favor hacia Piastri que otra cosa. Otros incidentes que tuvimos fue el de Russell, quien fue contratado como probador de la resistencia de las barreras Tech Pro al chocar de frente en la curva 16, y el de Lawson, quien luego de un rato pensó que George se veía muy solito y quiso acompañarlo golpeando su auto saliendo de la 17. Y en la parte de los tiempos volvemos a la programación habitual con el McLaren de Piastri liderando la tabla. Y sin nada más que agregar podemos pasar al segundo día. En la tercera sesión de prácticas, Lawson sintió que lo de la sesión anterior no era suficiente y quiso causar otra bandera roja a lo grande, perdiendo el control de su auto y golpeando la misma barrera que en la sesión anterior. Háblenme de consistencia. Ambos Ferrari siendo bloqueados en la misma sesión, como todo buen equipo, uno por el Aston Martin de Stroll, el otro por el Red Bull de Tsunoda. Por ahí vimos a Sainz a punto de tocarle la cola al auto de Norris, y distraído por este gran momento, el Williams salió por la escapatoria en la curva 14, movimiento que después fue seguido por su compañero y más adelante por Colapinto, quien luego raspó un poco la barrera de la curva 17 y que en otro momento casi se va con Verstappen al muro al abrir paso a su compañero, quien venía en vuelta rápida. Y en la parte de los tiempos, quien lideró la tabla fue Max Verstappen. Pasando a la quali, estos son los que salen en la primera ronda, con Gasly teniendo problemas con su monoplaza. En la segunda ronda los que salen son estos, y esta no es una muy buena imagen ni para el nipón ni para el kiwi, sobre todo después de los resultados que tuvieron en el GP pasado. Y pues Williams volviendo un poco a lo habitual en este tipo de circuitos. Igual todavía queda chance para ganar el campeonato, confíen. En la tercera ronda vemos a varios pilotos peleando por la pole, y entre ellos quien finalmente se queda con la punta es nada más ni nada menos que George Russell, en una actuación que dejó asombrado a todo el mundo. Por detrás del británico encontramos a Verstappen, quien lo acompaña en la fila delantera. Por detrás encontramos al líder del campeonato y a Antonelli, parece que lo de Baku no fue una excepción. En la tercera fila están Norris y Hamilton, en la cuarta Leclerc y Hadjar, y completando el top 10 Behrman y Alonso. Pero antes de pasar al tercer día, tenemos que ambos autos del equipo Williams han sido descalificados de la quali por problemas con los alerones traseros de sus autos, aunque de los dos, Carlos empezará desde la posición 18 y Albon empezará desde el pit lane, al igual que Gasly, por cambios a su auto. Esto para Williams es solo un traspié, confiamos en la remontada del campeonato, no está perdido. Y ahora sí, con la parrilla de salida definida, podemos pasar al día de carrera. Empieza la carrera. Russell mantiene el liderato. Norris adelanta a Antonelli en los primeros metros. Llegando a la primera curva, Leclerc adelanta a Hamilton y a Antonelli. Norris se acerca a Piastri y sobre la curva 3 Norris acorrala a Piastri contra la barrera y tienen un pequeño contacto. De esta forma Norris quedándose con la tercera posición. Por fin estamos viendo algo de batalla, ya era hora. Por este movimiento, Piastri preguntó al equipo si iban a hacer algo al respecto, pero a Piastri se le olvidó que él no es Norris. Turn 3 incident. No further action from the stewards. As a team, we can see Lando has to avoid Verstappen, so we won't take any action during the race. We can review further afterwards. Mate, that's not fair. I'm sorry, that's not fair. Oscar, we'll have the opportunity to review together afterwards. Focus on this race, mate. We can still have a good result here. Yeah, but if he has to avoid another car by crashing into his teammate, then that's a pretty
job of avoiding. Pero hablando en serio, el adelantamiento fue legal, entonces la carta del equipo no le iba a funcionar muy bien a Oscar. Más atrás vemos que Behrman tuvo un pequeño brinco al tocar el auto de Hadjar, cosa que le permitió a Alonso subir 2 lugares, aunque Hadjar más adelante recuperó su posición. Y a partir de acá hubo algunas cosas que sucedieron, pero que durante la carrera no vimos porque los encargados de la transmisión pensaron que los espectadores querrían ver a las celebridades y a los familiares de los pilotos en vez de lo que estaba pasando en pista. De casi todo esto me vine a enterar cuando subieron los momentos de la radio en el canal de F1 en YouTube. Y no sé a ustedes, pero a mí no me llama mucho la atención ver un plano de 20 segundos de la madre, de la prima, del tío, del mejor amigo, del perro, del abogado de Lance Stroll, seguido de 2 horas de Lando Norris haciendo nada. Mientras en la misma carrera vemos a Hamilton sin frenos o a Sainz pasando a media parrilla. Definitivamente esta vez los incompetentes fueron los organizadores de la transmisión de F1. Si ya de por sí Singapur es una carrera en la que no pasa mucho, cuando pasa algo toman la decisión de no transmitirlo. Es que de verdad son muy tontos, es que son muy tontos, Dios mío. Perdón, me sulfuré. Me sulfuré un poco, pero con cosas así hacerlo es inevitable. Volviendo a la carrera, luego de la salida no pasa demasiado. En la vuelta 3 Alonso adelanta a Hadjar y aparte de esto, en las siguientes vueltas no pasa nada. Nada de nada. Russell se despega del resto, pero no mucho. Poco a poco los pilotos hacen sus paradas en pits. En la vuelta 24 Hadjar recibe un mensaje no muy alentador. Okay, that listen carefully. We have an engine issue. 3 to 4 tenths a lap. I'm really sorry. It's back. Wait, what the hell is wrong with this engine again? Y estando justo en el fondo de los puntos tampoco es lo que yo querría escuchar. Luego McLaren realiza sus paradas en pits y en esta ocasión es la de Oscar la que se alarga. Parece que quieren que las paradas largas se vuelvan un sello McLaren porque las están haciendo seguido. Y Aston Martin quería volver a sus días en Racing Point y copiar al equipo líder en la tabla. ¿Y qué decidieron copiar de McLaren? Las paradas, sí señor. Porque entra Fernando Alonso a cambiar gomas y su parada dura 9 segundos. Es que... definitivamente es impresionante. Vamos a tener que crear el campeonato de cagadas. Ese sí está bastante reñido. En lo que esto sucedía, Behrman adelantó a Albon con un movimiento que estuvo bastante bonito, pero que no vimos en carrera porque, bueno, los encargados de transmisión de F1 creyeron que era mejor idea mostrar al gato del vecino de la madre de su noda. Luego tuvimos una de varias radios memorables de Alonso. 34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio. En la vuelta 36, Alonso se acerca a Hadjar y el francés hace lo que puede con el motor que tiene. Tanto que, luego de pasarlo, Alonso lanza otra radio para la posteridad. Trophy for the hero of race. Yeah, we lost 5 seconds with the hero today. Congrats. It was good fun. Siento que Alonso estaba un poco ardido, pero si él hubiera estado en ese mismo lugar, también habría defendido, sin duda. En la 42, Alonso se acerca a Albon, quien tiene un bloqueo y sale del trazado saliendo de la curva 7, regalando su posición a Aston Martin. También Hülkenberg pierde parte de su alerón delantero derecho por un contacto con Franco. Un poco más adelante vemos una pelea entre Gasly, Bortoleto y Ocon, que pues... entre ver una pelea por la posición 17 y no ver nada, pues mejor esto, ¿no? Y 2 vueltas después, Hülkenberg tiene un bloqueo en la parte trasera de su auto, pasa peligrosamente cerca del Alpine de Franco, sale de la pista, se acerca a la barrera y no pasa nada. No pasa nada. Esto fue lo más cerca que estuvimos de un safety car. Una vuelta después, Alonso pelea un poco con Behrman hasta que le gana la posición 10. Otra vuelta después, vemos a Lando acercarse a Max lo suficiente para entrar en rango de DRS. Igual y llega a pasar algo interesante en la punta. En la vuelta 52, Sainz entra a pits habiendo extendido todo este rato su uso del medio, se pone gomas suaves y empieza la carrera del siglo con la esperanza de terminar en los puntos. Una vuelta después, Leclerc está peleando con Antonelli por el 5º lugar, pero Leclerc debe gestionar el uso de frenos, lo que hace que no pueda defenderse así como mucho. Después vemos a Stroll queriendo tomar parte de la acción en la radio. Bortoleto ahead is on 40 lap old parts. Yeah, my mediums feel like 100 lap on. Y por ahí Carlos empieza a cobrar víctimas. Primero Stroll, luego Bortoleto, Colapinto el siguiente, Tsunoda el próximo y finalmente Hadjar, quien se vio como si lo hubiera querido dejar pasar. Hamilton comunica por la radio que tiene problemas con sus frenos, los pierde, luego los recupera, pero debe manejar como si estuviera en un auto de Fórmula 4 China, saltándose algunas curvas y todo. Y Alonso está como animal en celo buscando recortar los 40 segundos de diferencia que tenía con el Ferrari. Y pasando al final de la carrera vemos como George Russell se alza como ganador del Gran Premio de Singapur, con Verstappen y Norris completando el podio, Piastri en 4º lugar, Antonelli 5º, Leclerc 6º y Hamilton 7º, quien alcanzó a llegar a la meta muy poco antes que Alonso, quien claramente no estaba contento con esto. I cannot believe it. I cannot believe it. I cannot believe it. I mean, I cannot believe it. I cannot believe it. Luego de escuchar la radio, tengo la leve impresión de que Alonso no lo podía creer, aunque luego Hamilton recibió 5 segundos de penalización, por lo que Alonso terminó 7º, Hamilton 8º, Behrman 9º y cerrando el top 10 tenemos a Carlos Sainz. Y de esta manera podemos dar por concluido el Gran Premio de Singapur. Definitivamente esta fue una de las carreras meh del año, sobre todo por lo de la transmisión. Es que solamente se puede ser más incompetente si trabajas para un equipo italiano de color rojo. Y aparte la lluvia no se vio por ningún lado. ¿Qué podemos sacar de este Gran Premio? Primero, excelente por Mercedes y su auto que tuvo un ritmo que ni el mismo equipo pudo explicar. Acá
Acá pudimos ver que Russell es un piloto que podría luchar por un título si se le dan las herramientas. Y por el lado de Antonelli, muy buen resultado. La recuperación que ha tenido en las dos últimas carreras le cae como anillo al dedo en veras de su futuro para el siguiente año. Segundo, Verstappen consiguiendo un podio en Singapur me sorprendió de la misma forma que Mercedes consiguiendo la victoria. Su defensa en el final fue bastante buena, conteniendo a un Lando que buscó de todas las formas posibles pasar al Red Bull. Sigue con chances matemáticas para el campeonato, pero las posibilidades son ridículamente bajas. Pero como cualquier cosa puede pasar, mejor no digo más. Tercero, Ferrari otra vez no se vio por ningún sitio. Los problemas de frenos complicaron la vida de los dos pilotos y en las últimas carreras han estado más cerca de los equipos de media tabla que de los punteros. ¿Cambiará algo para el final del año? Ya lo veremos. Cuarto, bien por el resto que alcanzó a quedar en el top 10. Alonso no conseguía puntos desde el GP de Países Bajos, al igual que Berman, quien tampoco entraba a Q3 desde Japón, y Sainz pasando a media parrilla pudiendo rascar un valioso punto. Quinto, parece que la lucha por el campeonato se va a poner más interesante. Piastri intentó apelar al equipo en esta ocasión, pero como el contacto que hubo entre los dos McLaren fue mínimo y el adelantamiento de Norris fue un movimiento legítimo en carrera, desde el pit lane decidieron no intervenir en esto. Entonces, si quiere asegurar el campeonato, Piastri va a tener que luchar en la pista, pero no demasiado. A McLaren no le gustaría que una lucha dramática entre sus pilotos le dejara la puerta abierta a Verstappen para hacer un Raikkonen en 2007. Por otro lado, con este resultado, McLaren ya es campeón de constructores del año 2025, siendo la última vez que consiguieron dos campeonatos de constructores seguidos en los años 90 y 91. Entonces, enhorabuena por el equipo papaya. Y bueno, si viene Austin, otro circuito en el que McLaren se pronostica muy fuerte, y aún así, ya no me atrevo a decir nada porque en esta temporada cualquier cosa puede pasar. Aparte de esto, el hecho de que McLaren ya sea campeón de constructores me deja algo triste, ya que no es secreto para nadie que yo apoyaba a Williams, el segundo favorito para ganarlo, obviamente. Y viendo cómo están las cosas, creo que es obvio. Creo que es obvio seguir apoyando a Williams porque va a ser campeón de constructores 2026. ¡Sí, señor!